Bueno, vamos a hablar sobre la salud y la importancia del sueño. Miremos una imagen mental. Ustedes conocen un triángulo, todos tenemos un triángulo en la mente. Imagínense que ese triángulo se vuelve una pirámide. O sea, significa que la base es triangular y las otras caras son triangulares. Significa que es una pirámide triangular o se llama un tetraedro. Eso significa que las cuatro caras son iguales, pero la base de esta cara la vamos a llamar el sueño. O sea, el sueño es la estructura donde se van a poner las otras tres caras. Y las otras tres caras le vamos a poner nombre. Una cara se llama lo que yo hago de adentro hacia afuera. Lo que yo hago de aquí para allá. Y eso significa cómo me muevo, qué hablo, cómo hago cosas hacia el mundo, cómo me proyecto en la sociedad. La otra cara va a ser qué recibo del mundo hacia acá. Y ahí está la comida, está lo que veo en televisión, la luz, todo lo que recibo. Y lo otro, sí, digamos, todo lo que recibo. Uno no solamente se alimenta de comida, uno se alimenta de emociones de los demás o se intoxica, ¿no? Hay que decirlo, o sea, uno se puede activar con alimentos o se puede desactivar. Una cosa de los alimentos, por ejemplo, es lo que llamamos la carga energética del alimento. La comida real, la comida que ha estado madurada por el sol, la comida que es perecedera tiene más energía. La comida que es imperecedera, pues es como si tiene uno un cheque para cobrar en el 2024. Entonces, no es dinero en efectivo y le toca a uno guardarlo para poderlo empezar a usar. En cambio, la comida real es un recurso. Y la tercera cara de la moneda es igual de importante. Yo siempre cuento con historias distintas, porque además como los graban y todo, para que oigan otra versión. Es el mismo principio, pero dicho desde otro lugar. La otra cara es la cara de las relaciones. ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? Y cómo me relaciono con los demás. La relación más importante de la vida, ¿con quién es? 60-70% del tiempo estamos hablando con nosotros. Si nosotros nos llevamos mal con nosotros, estamos mal acompañados. Si uno se pelea todo el día, si uno se insulta todo el día. La mayoría de personas no entienden un proceso que se llama biología. La biología es un proceso de adaptación. La gente piensa, por ejemplo, que la psicología no es biología. Es biología. Biología es el estudio de los seres vivos. Y los seres vivos tenemos un pensamiento, una relación. Y cuando yo me pongo irritable, o cuando yo me pongo feliz, o cuando me pongo triste, o cuando me pongo miedoso, mi sistema responde a esa información. Bienvenidos acá cerquita. Entonces, las cuatro caras. Una cara es el sueño, es la base. Sin el sueño, las otras, si ustedes, a mí me gusta utilizar el símbolo de edificios, en este caso es un edificio tetraédrico. Veamos esto que es tan sencillo. ¿Cómo se construye un edificio sin base? O sea, la mayoría de gente no entiende el valor de lo que se llama estabilidad. O sea, lo único estable que tenemos que tener todos los días es dormir. O sea, ustedes pueden dejar, vamos a poner el ejemplo, un día pueden dejar de comer. Un día pueden no hacer ejercicio. Un día pueden no hablar con nadie y quedarse solos. Pero ese día sin dormir es otra realidad completamente distinta. Digamos, hoy no atienden la fachada del edificio de este lado, no atienden la... Pero si no duermen, las otras están... Vamos a decir el sueño antes de cualquiera de las otras tres. O sea, si yo no he descansado bien por la noche, y por eso yo pongo que hay muchas más variables, pero hay 4 variables que uno se debía mirar por la mañana. La primera es buen genio, levantarse de buen genio. O sea que cuando uno se despierte bueno. Y por eso el despertador no es un facilitador de buen genio. O sea, si uno se despierta con despertador, quiere seguir durmiendo. Por eso digo que uno debe hacer, si se despierta con despertador, debe hacer por lo menos, media hora entre una pitada y la otra. Porque es que hay una cosa que ocurre, y es que el tiempo del sueño, y sobre todo a esa hora que sueño, es muy diferente al tiempo del otro sueño. Voy a explicar esto. Ustedes se quedan dormidos, se despiertan a las 5:30 de la mañana por el despertador, y ustedes oyen el despertador y están soñando que además se fueron al colegio, están soñando que se levantaron, están soñando bellezas. Y al cabo de un ratito se vuelven a dormir, y ustedes sueñan que otra vez se van para el colegio, que se bañan, que se visten, piensan que ha pasado 40 minutos, y el despertador suena a los 3 o a los 5 minutos otra vez. Eso al cerebro es muy, muy sobrecargador. Es un responsable de hipertensión y todo, porque cuando uno se duerme,
uno ralentiza todos los procesos, los pone en otro modo. Antiguamente se pensaba, hasta hace 40 años, y ya en los últimos 20 se ha demostrado todo lo contrario, que el cerebro descansaba, en el sentido literal del término, sin hacer nada. Y hoy decimos, el cerebro, y ayer hablaba de eso aquí al lado, se repara cada noche. Hoy decimos una frase que es un poco más directa. El cerebro cada día se deteriora, pero cada noche se repara completamente. Si yo me deterioro todos los días con la actividad, pero al final no me reparo, pues esa pequeña deteriorada, pues no pasa nada si es una pequeña deteriorada, pero yo tengo que repararme todas las noches. Si no me reparo todas las noches, empiezo a deteriorarme. Vayamos entonces nuevamente a la estructura. Para que yo ponga un edificio alto, ¿qué tengo que tener? Una base sólida. O sea, es más importante, y escuchen esto, es mucho más importante para que yo pueda ir para arriba, tener algo que sea sostenible. Sí, ¿qué? Un buen cimiento. Ah, un buen cimiento, sí. Entendí endurecimiento, dije no. No, porque el sueño es flexibilidad, todo lo contrario para el cerebro. No, pero perfecto, sí, un buen cimiento. Entonces, el sueño va a incidir, vamos a poner el ejemplo antes de, mañana voy a tener alguna actividad, la que sea. Vamos a pensar en la alimentación. ¿Qué pasa si yo no duermo bien frente a la comida? ¿Qué creen que ocurre, ya que como estamos en una charlita entre amigos y amigas? Si yo no duermo suficiente, ¿qué pasa con mi hambre mañana? ¿Qué creen que va a pasar? Me levanto con hambre. Me levanto con hambre. Me levanto... Cansada. Pero me levanto con un hambre y ustedes se levantan por la mañana un día que no durmieron con ganas de comer. Eso. Ustedes no se levantan por la mañana con ganas de comerse un brócoli, ni hacerse una tortilla de arracacha o vamos a decir, de coliflor con... Cuando ustedes no duermen, el sistema activa un mecanismo, primero se llama la grelina, y otro que se llama la leptina, pero en la práctica, para que entiendan cómo funciona, el cerebro anticipa que está en un momento de dificultad, porque el no dormir para el cerebro significa que estoy en peligro. Es como el cerebro lo interpreta. Entonces no estoy en peligro, tengo que acopiar recursos. Cuando no estoy... ¿Qué? Sí, exacto. Ya la insulina se vuelve una molécula muy importante, que es anabólica. Entonces le dice al cuerpo, hermano, coma. Y coma rápido, porque no sabemos si va a haber. Si está en modo peligro, va a atesorar. Por ejemplo, es muy interesante porque hay animales que entran en torpor, o lo que llamamos en este caso letargo, que son los gusanos, y hay animales que entran en hibernación. Hay muchos animales que hibernan. Las abejas hibernan, lo más conocido seguramente es el lirón, y el más conocido para todo el mundo es el oso. Cuando un animal va a hibernar, porque va a pasar mucho tiempo, se engorda. Y se engorda biológicamente para poder soportar el momento de... Como el cerebro sabe que ante la carencia de sueño va a entrar en lo que se llama rebote de sueño, que es que va a dormir más. Entonces se acopia para poder dormir más, pero no lo logra. Entonces sigue el mismo mecanismo porque se equivoca. Entonces busca comidas de alto valor calórico, pero no alto valor nutritivo, porque necesita soportar ese instante. Entonces busca dulces, busca harinas, busca grasas, algo que tenga sabor. Entonces eso es antes. Ahora pongamos el contrario. Si no dormimos y comemos, ¿qué pasa con el sueño cuando comemos y no dormimos? ¿Qué puede pasar? No. ¿Qué pasa con la comida? Por eso digo, esta es la base. Si yo no duermo, o sea, si no tengo la base, al día siguiente voy a comer más calórico y voy a tener un hambre desbordada por comer carbohidratos. Entonces, eso es antes. Ahora, vamos al ejemplo. Comimos cualquier cosa y no dormimos. ¿Qué va a pasar con ese alimento? Estamos diciendo que la base se pierde. Se va a acumular, ¿sí? ¿Sé qué? Como que se guarda. Ocurren varias cosas. Nosotros tenemos la primera parte del sueño, los primeros minutos del sueño. Vamos a ponerlo como ejemplo de ciclos de 90 minutos. El cuerpo lo que va a hacer, la primera fase, es eliminar toxinas. Entonces, lo primero, los primeros minutos, tiene que sacar. Si ustedes van, por ejemplo, aquí en este almacén tan bello en Montana, si ustedes tienen esto repleto de cosas y va a traer algo nuevo, tienen primero que sacar lo que ya no es. Vamos a decir, los muebles viejos, fuera de temporada, las cajas con mugre. Eso es lo primero que tiene que hacer el cuerpo.
Si no lo logra hacer, pues no puede recibir lo que tiene. Sí, si no logramos sacar lo que nos está sobrando, y eso lo hace el sueño. Y eso lo hace el sueño en las primeras horas de sueño. Pues básicamente en las primeras hora y 2 horas, entre hora y media y 2 horas aproximadamente, hasta la tercera incluso, depende del tipo. Por eso es tan importante que lo que yo coma tenga un horario, porque hay una cosa que es fundamental. Y usted ayer lo decía y siempre lo decimos, y es muy fácil. Si yo como mucho antes de dormir, ¿cómo me levanto al otro día? Y llena, no te cansas. Bueno, eso porque la digestión. Pueden preguntar lo que quieran, que hacen caras aquí de angustia. Bueno, además, ¿no? Básicamente eso lo que tú estás diciendo es clave. Fíjate que tú te has dado cuenta, vamos a ver qué tenemos que hacer. Pero si yo como y me acuesto y no he hecho la digestión se demora aproximadamente entre 2 y 4 horas. La digestión es lo que más energía consume. O sea, nosotros cuando estamos haciendo la digestión, el cuerpo consume muchísima energía. De hecho, por eso uno cuando come demasiado le da sueño. Y sobre todo si come comida ultraprocesada, hagan de cuenta que la digestión es una aduana. Cuando llegan los connacionales a Colombia, pasan rápidamente. Pero si llega un chino, un coreano, un tailandés, en la aduana le preguntan, no entiende, lo paran a un lado, le hacen alguna requisa, el cuerpo hace lo mismo. Llega comida que yo conozco, pase. Llega comida que no conozco, la dejo un rato más. Y hago que se ralentice el proceso. Tengo que llamarle policía, sistema inmune. Y eso genera un caos metabólico muy grande. ¿Cuánto se demora eso? Depende de lo que haya comido. Entonces, si yo comí y no dormí, primero, no pude eliminar los tóxicos. Segundo, no pude absorber los nutrientes. El origen, o sea, porque si estoy en digestión no puedo absorber. La primera fase es digestión, luego viene absorción de nutrientes y luego viene estructuración de tejidos. ¿Qué hace una noche el cuerpo? Después de haber eliminado y la absorción favorecida, porque una cosa es la digestión que es en el estómago y la absorción en el intestino. Esto obviamente tiene muchas más caras, pero vamos a ponerlo sencillo, porque si no nos quedamos en cantidades de facetas que no importan. De hecho, el cuerpo es muy complejo simple. Eso suena raro. El cuerpo tiene cantidades de complejidades, pero las vuelve simples, porque las termina estructurando. O sea, imagínense uno que se come un pedazo de carne, vamos a poner un ejemplo. La carne tiene más o menos, si es de vaca, un 22 o un 24% de proteína en cuanto a la cantidad de la carne. El cuerpo se come la carne y tiene que descomponerla. Hagan de cuenta que compré un lote de ladrillos o se lleva este mueble y no cabe entre la puerta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Separarlo, coger todos los ladrillos que se llaman aminoácidos y luego volverlos a juntar. Pero ya no los va a juntar como un pedazo de carne, porque a mí ¿de qué me sirve un pedazo de carne de vaca dentro de mi cuerpo? O de pollo, o de pescado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Convertirlo en Santiago. Entonces tengo que traducirlo a un lenguaje humano, porque eso que me estoy comiendo no es humano. No quiere decir que no le sirva a un humano, pero tengo que volverlo en un lenguaje. Haga de cuenta que viene aquí el mueble, pero lo tengo que decorar de acuerdo a lo que Montana es, y no lo voy a decorar como otra cosa. Entonces lo traduzco en el lenguaje que yo soy y lo convierto en estructura. Entonces ya van 3 procesos que se alteran. Uno, eliminación. Otro, la asimilación, que termino yo de hacer todo ese proceso. Y otro, construcción de nuevos tejidos. Entonces, no saqué los mugres. ¿Cuánto creen ustedes, por ejemplo, que uno suda en un colchón en un año, por ejemplo, para saber cuánto elimina? Por ahí unos 90 litros al año de pura eliminación. Por eso todas las células muertas, por ejemplo, son eliminación, durmiendo. Y uno necesita, por eso la calidad de que un colchón sea adecuado, porque si no, todas esas cosas se van a devolver para uno. Todas esas aguas que uno bota y todas esas características. Pero miren, uno primero lo que hace es que bota mugre. Uno al principio de la noche está liberando calor, apenas se queda dormido. Vamos a hablar de la temperatura también, que eso tiene que ver con lo mismo, el sueño. El sueño regula la temperatura muy fácilmente. Durante la primera fase del sueño, nosotros regulamos la temperatura botando calor. Entonces las orejas se ponen rojas, la nariz se pone roja, la cara se pone roja y las manos y los pies se ponen calientes. Si ustedes no logran calentar las manos y los pies y la cara cuando se van a dormir, probablemente su cerebro no se va a enfriar, porque el cerebro necesita enfriarse. Entonces, ¿cómo hace para enfriarse? Vamos a sacar por los vasos que nosotros llamamos distales. Esto es un vaso distal, esto es un vaso distal.
Aquí no, o aquí estoy en la mitad de algo, en cambio aquí estoy en el fin de algo. Entonces estos vasitos se liberan, aunque no se caiga el micrófono. Estos vasitos se liberan y empieza a salir calor. Entonces la nariz se pone roja, no es que estén hablando mal de mí los amigos o los enemigos, pero las orejas se ponen rojas. ¿Se les ponen rojas las orejas antes de dormir? ¿Se han dado cuenta? Deberían ponerse calientes, si no, deberíamos ayudar a que pasara, perder calor. Entonces, hacer un baño 1 hora más o menos antes, que sea más caliente que frío, va a hacer que yo libere calor. Si tengo problemas de regular temperatura antes de dormir, que es uno de esos temas, porque la temperatura es clave, que inicialmente se libere calor y luego la temperatura ya no se regula durante la fase del sueño REM por una función de un órgano que se llama el hipotálamo. Y eso tiene su razón de ser. Por eso tenemos que bajar mucho la temperatura corporal, porque como una máquina que está caliente, es como una olla que está calentando, pues es más gasto metabólico. Entonces inicialmente ocurre eso en el cuerpo, y entonces ahí estoy quemando, liberando, sacando, y el cerebro lo que hace es que se enfría. Esta parte se enfría y esto se calienta. Ahí entonces empiezo a consumir las grasas que tengo ahí puestas. Por eso es tan importante también cuando nos levantemos movernos, para que ese calor se utilice en seguir liberando y luego en ingerir, y no comer apenas nos levantamos. Ningún animal come recién despertado, solamente el humano. Ningún animal en la antigüedad llamaba Rappi, ni ningún humano, ni ninguno sacaba de la mesa de noche un paquete de papas, no. Tomar agua, perdón. Sí. Tomar agua sí, porque hemos perdido 300 mililitros probablemente en pérdidas insensibles. Vamos a orinar, vamos a defecar, vamos a hacer eliminaciones conscientes y las otras que son insensibles. ¿Y la ducha de agua caliente en la noche que se combina, debe ser cabello y todo, o ahí no vale de los hombros para abajo? Podría, digamos, como lo que estamos diciendo es que necesitamos liberar calor, no muy caliente. Entonces tú puedes calentar, lo más importante paradójicamente es calentar las manos y los pies. Si no, lo puedes hacer con una ducha, calentar las manos y los pies antes de dormir es útil. De hecho, dormir con pies fríos es muy difícil. Aquí a ustedes en Cali les cuesta menos esa condición. Yo nunca uso agua caliente. O sea, siempre me baño en... Tibia, no tiene que ser caliente, no demasiado caliente tampoco. Y lo que tú dices, más el cuerpo, en la cabeza. Pero yo uso, sí, es agua... Pero estamos hablando de la noche, ¿no? No de la mañana. En la mañana el agua helada es súper importante para otra función, precisamente para sostener el calor adentro. En cambio, en el sueño lo que hay es que botar el calor afuera. Nosotros tenemos que entender que somos cíclicos. Las hormonas son cíclicas, ustedes las mujeres lo entienden de sobra con el ciclo menstrual, pero a veces no nos damos cuenta de la ciclicidad de 24 horas que somos los humanos. Y necesitamos, no hemos hablado todavía de la luz, pero vamos viendo, estamos construyendo nuestro edificio y entendiendo qué pasa si no duermo para el sueño y qué pasa si no duermo después de comer para la comida. Entonces, mi cuerpo se llena, y esto es muy importante de entender, de tóxicos que no eliminó, no puede terminar de asimilar, y por eso al otro día estamos llenos todavía, y no puede crear nuevos tejidos. Vamos al otro lado. Estábamos hablando entonces de comida. Pasemos al otro lado, actividad física. ¿Qué pasa si yo no duermo antes de la actividad física? Que si yo no duermo bien. Ahora vamos a hablar de los dos tipos de sueño. Bajo rendimiento. Sí, deportivamente es muy bajo rendimiento, ¿sí? Y hay una cosa que es muy difícil, paradójicamente. Si uno no duerme bien, no aprende lo que tiene que aprender. Por ejemplo, un deporte. Por ejemplo, una habilidad, una escritura. No tienen la misma capacidad de aprendizaje porque cuando uno duerme, la memoria, hay dos tipos de memoria fundamentales. Hay una memoria a corto plazo, pero las memorias que nosotros llamamos las memorias a largo plazo, hay una que es de conocimiento, de información, que son por episodios, episódica, y otra que es semántica, que es de datos. Y por otro lado hay una memoria que nosotros llamamos no declarativa implícita, que es de habilidades físicas, motoras. Entonces, por ejemplo, uno necesita todo eso que llegó en el día, todo lo que experimenté en el día de actividad física, el cuerpo lo va a experimentar como memoria. Cuando uno tiene un computador, yo siempre lo explico así, y le mete un programa, ¿qué le dice el programa al final?
le dice reinicie el computador, me voy a correr para que tú no, el cuello te va a doler de tanto moverlo. No, están bien, sino que para que no. Entonces, cuando uno mete un programa al computador, ¿el cuerpo qué hace? El cuerpo, ¿qué? El cuerpo el cuerpo lo tiene que grabar y reiniciar, que es dormir, para poderlo fijar. Nosotros lo llamamos consolidación de la información. Esa información es de todos los niveles, consolidación de la memoria del aprendizaje, pero uno no solo aprende datos, uno sobre todo aprende experiencias. Experiencias de todo tipo. Aprende a caminar, tiene que dormir para fijarlo. Aprende inmunológicamente. Si uno no duerme, por ejemplo, en ese sentido de lo que recibe de afuera el aprendizaje, no aprende el sistema inmune. Si uno lo vacunan, esto es súper claro, si uno lo vacunan, por ejemplo, para la hepatitis A, y no duerme después de la vacuna, o no duerme la noche anterior de la vacuna, el sistema inmune no responde igual y no graba la información. Puede llegar a ser hasta un 60% menos de respuesta inmunológica si no duerme. Y si no duerme más de una semana, más del 80% de respuesta inmunológica perdida. Entonces uno le ponen vacunas y no durmió, le da exactamente lo mismo. Hay toda una tendencia, por ejemplo, unidades de cuidado intensivo ahorita en algunos países a que las personas duerman, porque los tienen todo el tiempo con luz y no los dejan dormir. Y termina siendo que todo lo que estamos buscando al final el cuerpo es lo que se tiene que mejorar. Vayamos entonces, otra vez que estamos hablando del ejercicio, pero estoy diciendo la inmunología porque eso se relaciona ahí. Si yo no duermo, entonces el hipocampo que está guardando la información, nosotros tenemos una memoria que se guarda durante el día, pero tiene que pasarse al disco duro, grabarse en el computador, no simplemente quedarse en un disquete. Si yo no puedo desocupar ese hipocampo y mandar a la información a los lóbulos temporal, parietal, a la parte prefrontal, depende del tipo de actividad que sea, a las zonas motoras, no voy a poder al otro día aprender. ¿Por qué? Porque llené. ¿Ustedes alguna vez les ha pasado que han llenado la memoria del celular y de pronto se les aparece a alguien y le van a tomar una foto y no la pueden tomar? Está llena la memoria. El cerebro todas las noches vacía la memoria a corto plazo, vacía el hipocampo y se lo manda a las zonas. Cuando se lo manda a las zonas que tienen que ver, pongo las zonas porque hay unas que son visuales, auditivas, bueno, todo, porque depende de lo que sea cada información. Y lo manda. Eso lo hace en los primeros momentos del sueño. Pero si no logras dormir eso, o el sueño es inestable, que nosotros llamamos en este caso sueño fraccionado, o sea, roto, no termina de hacer eso. Entonces al otro día no puede aprender. Si uno no duerme, la noche anterior no tiene la capacidad de moverse y no tiene la capacidad de aprender del movimiento. Pases de baile, lo que sea. Y lo mismo va a pasar si después de una actividad física no duermo. Esto es una cosa súper interesante. Por ejemplo, si hacen un deporte, cualquier deporte que ustedes hagan de cuenta, aprenden hoy una técnica de hacer puede ser un paso de baile, o aprenden una habilidad motora con jugar básquet, a jugar bolos, no importa. El cerebro por la noche activa las mismas áreas de la zona, pero a otra velocidad durante un sueño que se llama REM, que ahora vamos a definir los dos tipos de sueño. Esto es muy bonito porque quiere decir que el cerebro repite, o sea, para que uno aprenda algo necesita repetirlo. Eso es una cosa fácil. La letra con sangre entra, no, eso no es cierto. Lo que entra es con repetición y el sueño es un repetidor de lo que uno vivió. O sea, si tú estudiaste un idioma, inglés, por la noche tu cerebro durante el sueño está haciendo esa repetición, aunque no seas consciente de eso. Y está haciendo algo que es que lo está integrando con otras áreas del cerebro para que cojas. Digamos, hoy aprendiste, nos pasa en el vocabulario que es lo más fácil de decir. Un niño aprende 10, 20, 30, 40 palabras en un día, sea en su idioma natal o el que sea. Por la noche el cerebro se las acomoda en el lugar. Como vienen aquí nuevos productos, entonces vienen y lo ponen. Cuando el almacén está cerrado, vienen aquí los de la oficina y ponen allí la lámpara, ponen esto, el cerebro hace exactamente lo mismo por la noche. ¿Y cómo lo va organizando? Bueno, eso obviamente, si duerme bien, lo va a organizar bien. Si no duerme, lo va a organizar mal. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista, se ha visto que son los niños que, si bien es cierto que la inteligencia es innata y siguen siendo inteligentes, de hecho son muy inteligentes, al no hacer integración adecuada, por eso se vuelven monotemáticos.
pueden saber mucho de una cosa, pero no tienen toda la integración neurosensorial ni la relacional, porque la parte de las relaciones se altera precisamente por no dormir, que es el otro capítulo que estamos hablando. ¿Y qué pasa con los esquizofrénicos, por ejemplo? Los muchachos que no duermen entre los 11, 14, 15 años tienen un riesgo muchísimo más alto de hacer esquizofrenia. Y es porque los cerebros de los niños son unos cerebros que tienen mucha creatividad, pero tienen poco freno los niños creen en todo. Los adolescentes, cuando duermen, desde los 13, 14, 15 años, generan un freno de la zona cortical a través del sueño no REM. Cuando no tienen suficiente sueño, no hacen ese freno, entonces las ideas ilógicas, pero sobre todo fantásticas, no se frenan y terminan siendo contrastadas como realidad. Y ahí vienen los estados psicóticos que son tan comunes a los 18 o 20 años, el 1% de la población, pero que son súper comunes en quienes no tengan ese sueño. Que eso tiene que ver con relaciones y que tiene que ver, por supuesto, con la actividad que yo hago hacia afuera. Por eso les digo, aquí nos podemos quedar hablando de cada uno de los ítems el tiempo que quieran, pero el sueño es la base que permite que cualquiera de esos ítems funcione o no funcione, para antes o para después. O sea, antes de hacer algo tengo que dormir y después de hacer algo tengo que dormir. Pero influye la hora, o sea, tiene que ser de noche. Si, por ejemplo, yo tengo que trasnochar, pero luego duermo el número de horas que es. Técnicamente, nosotros necesitamos para dormir unas características bien definidas. Y una es tiempo y calidad de tiempo. El horario puede no ser problema si tú eres capaz de regular tus ritmos con ese horario. ¿Qué hace más daño? La periodicidad es tan alternantes. Digamos que tú dices, yo lunes trasnocho hasta las 5 de la mañana, martes duermo toda la tarde y vuelvo y trasnocho, pero el miércoles tengo que madrugar. Esas alteraciones son muy complejas. Pero si tú, digamos, me dices, eres búho, entonces los búhos son personas que tienen 3 a 4 horas de desfase del tiempo social de las sociedades como esta. Entonces se acuestan a la 1 o 2 de la mañana, pues se levantan a las 10 de la mañana, no tendrían que tener problemas si ese fuera su horario. El problema para un búho es que se acuesta a las 2 de la mañana y se levanta a las 6. Ese sí es un trastorno porque no está logrando hacer la segunda fase del sueño. Nosotros tenemos la primera fase del sueño, los sueños son cada 90 minutos. Lo que tienen los sueños no son sino ciclos de 90 minutos aproximadamente. Inicialmente uno tiene más sueño no REM y después tiene sueño más REM. Vamos a definir esos dos para que los entiendas. El sueño no REM, cuando yo estoy despierto acá, en este momento mi cerebro está ciclando en todos lados. Pero cuando empiezo el sueño no REM, el cerebro se sincroniza y empieza a hacer un ritmo muy bien definido, de velocidad y de tipo de ondas. Cuando estoy en N1, que es la primera fase no REM, REM significa movimientos oculares rápidos en inglés, more en español, y no REM significa no movimientos oculares rápidos. No es mejor o peor un sueño, ambos son indispensables. En una etapa de la vida es más uno, en otra etapa más otra, pero los dos son indispensables cada noche. De hecho, los miden estos aparatos, estas tecnologías. Cuando uno se duerme, inicialmente empieza la fase no REM. En esa fase N2, que es la siguiente a que se quedó dormido, la N1 es que está uno entre dormido y despierto, entra en un ciclo que ya es de 10 a 15 por Hertz y cada 5 segundos aproximadamente es lo que se llama usos de sueño. Eso es lo que permite que toda la información que esté guardada se vaya a la memoria de fondo. O sea, el cerebro está haciendo eso, liberando el hipocampo de la información a corto plazo y la está llevando a la de largo alcance, o sea, como diciendo, trasladando ese proceso al fondo. Si tú puedes dormir esas primeras etapas, esas primeras 4 horas, tienes suficiente sueño MOR. Y eso pasa, por ejemplo, nosotros tenemos varias medidas de sueño sencillas. Una se llama latencia de sueño, otra se llama eficiencia de sueño. La latencia del sueño es el tiempo en que tú tardas desde que te acuestas hasta que te duermes. Si tú te duermes muy rápido apenas te acuestas, es muy probable que estés muy cansada físicamente. Y no vas a tener un sueño tan bueno cuando te duermes inmediatamente, porque estás demasiado cansada. Y generalmente las personas que se duermen así como, ¿qué? Mi marido está así. Pero porque está sobrepasado, y entonces el cuerpo no terminan, generalmente son roncadores, y generalmente se despiertan a las 3:30, 4 horas de haberse quedado dormidos. Es muy clásico eso, porque están tan cansados que no hacen una buena latencia del sueño. A estas personas, la recomendación inicial, ya que para contestarle al hombre, es hacer ejercicios de relajación y estiramiento antes de dormir.
O sea, que hagan estiramientos. Uno debe llegar a la cama, y hay una frase que es muy bonita, uno se debe dormir sin darse cuenta y despertar sin darse cuenta. O sea, uno se va durmiendo y se durmió, y uno se va despertando y se despertó, pero no se despertó así, ni se durmió. Con el despertar, Sí, por eso están, ni se durmió como te acabo de decir. Como uno vea que los bebés están regulando ese sueño. Los bebés, por ejemplo, se duermen, los bebés perros también, los bebés se duermen cuando están comiendo. Los bebés terminan de comer y entran en una fase REM. Eso es un sueño paradójico y eso no va a ocurrir con los años, eso nos cambia. Pero uno no se debería dormir así. Uno debería ser consciente. De hecho, eso se aprende, entre otras cosas, acostando a los bebés despiertos en la cama, no durmiéndolos en los brazos, ni teniendo que llevarlos a pasear 1 hora en un carrito. Quiero preguntar, ahora que hablaban de los ciclos del sueño, si el búho, bueno, los nombres que hay. Eso se llaman cronotipos. No, sí, los ciclos de sueño son los de 90 minutos. Los cronotipos crono es tiempo, son los tipos de relación con el tiempo. Los alondras son madrugadores, los niños todos son alondras, los adolescentes todos son búhos, y los adultos nos quedamos en la mayoría de colibrís, y un porcentaje de un 10 a un 20% quedan de cualquiera de los dos extremos. Pero, por ejemplo, en este caso, en el caso en que los adolescentes sean búhos y entran a las 6 de la mañana a estudiar, y resulta que ellos, muchos se quieren quedar hasta más tarde, teniendo que madrugar, eso afecta mucho los niveles de concentración al otro día, y uno ve los chicos sobre el pupitre cansados durmiendo. Mira, hay unos estudios que demuestran que si madrugan los niños, hay una memoria que es procedimental y una memoria que es semántica y de datos. Cuando los niños, por ejemplo, madrugan mucho y no duermen durante la ruta, alteran las dos memorias. Pero cuando duermen durante la ruta, no alcanzan a hacer sueño o en REM, entonces no aprenden bien ciencias ni datos. Y eso está estudiado. Técnicamente deberíamos favorecer el sueño de ellos, pero resulta que la biología les hace que los adolescentes se acuesten tarde por una razón evolutiva. Eso es muy bonito entenderlo. O sea, así como una mujer embarazada tiene náuseas cuando está embarazada para que no se contamine el bebé de comida tóxica durante el primer trimestre. O sea, la biología es muy bella, todo se explica desde la biología muy bello. ¿Qué? No sabía eso, qué belleza. Claro, la mujer necesita tener una hipersensibilidad. Igual que si tú tienes un estado emocional alerta de supervivencia, tú oyes más, ves más, pero tú analizas. Por ejemplo, si tú miras con miedo, tú ves más angosto todo, porque necesitas ver salidas. Si tú miras con asco, el cerebro te amplía la imagen para verla más cerca o te amplía todos los sentidos. O sea, si tú odias el reggaetón, tu cerebro, a través de las zonas, te hace que lo escuches más fuerte porque él considera que si tú lo rechazas, es importante que sepas para no exponerte a eso. La cucaracha que la ves gigante y te subes. Textualmente eso pasa. El cerebro te amplía la imagen porque el cerebro lo que quiere es acomodar tus expectativas al estado de la realidad, interactuar con el entorno de acuerdo a eso. Pero no he dicho lo de los adolescentes. Sí, yo llego allá, yo les contextualizo para que entendamos. Como le digo yo a mis alumnos muchas veces, yo estoy perdido siempre, pero sé para dónde voy, tranquilos. Estoy peor que el taxista que me trajo aquí, que era la primera vez que tenía un taxi, me dio vueltas, y yo le decía, tranquilo, hermano. Mi papá tenía una frase célebre, y se la eché, que dice que los perros cazan de día y los gatos de noche, que todos somos buenos para algo, pero no somos buenos para todo. Entonces, que tranquilo, que le coja confianza, y nos venimos hablando porque casi que yo llamo a alguien, digo, a llamarte a ti, dije, si me pierdo te llamo, porque el señor estaba totalmente perdido, totalmente. Lo terminé yo guiando más y nos vinimos aquí por el resto. Tuve más ideas yo que él, que yo no soy de acá. Pero bueno, el cuento de los adolescentes, no me he perdido. Los adolescentes tienen la característica que evolutivamente tienen que madurar. Y para madurar tienen que tener horarios donde no estén sesgados, protegidos ni dominados por sus padres. Entonces la evolución les da 2 a 3 horas de independencia. Y esas 2 a 3 horas de independencia los llevan a que ellos se acuesten más tarde. Y que además hagan clanes y relaciones con los pares para que se independicen. Y es la hora donde se reúnen los adolescentes y toda la biología.
Nosotros deberíamos respetar eso. Los países que respetan a los adolescentes los ponen a despertarse mucho más tarde. Entran los colegios a las 9. Han hecho estudios. Si el colegio entra a las 7, a las 8, a las 9, el rendimiento académico es totalmente distinto de los estudiantes. ¿Qué? No, yo he peleado mucho con eso y tengo cada vez, he llevado incluso a un ministro de salud hace años, le llevé todas las documentaciones y todo. Entonces se lo llevamos después a la ministra de Educación, la cambiaron como pasan en todos los gobiernos, en fin, no cambió nada. Pero tenemos un grupo de médicos y neurólogos que seguimos insistiendo en que eso debe ser así. Yo siempre digo esto porque es real. Google, Nike, miren, tienen horarios de acuerdo al cronotipo. Y ellos no lo hacen por buenas o malas, pues, por plata, pero al final le funciona. O sea, si yo soy un búho, tú tienes más cara de búho, por ejemplo, de ser trasnochadora. Entonces a esta hora tú estás muy lúcida. Pero tú no eres búho, eso no, eso es distinto. Tú tienes un estado de alerta que no hace. ¿Qué? El búho, entonces el búho está en este momento, 7, 8, 9 de la noche, está en su cenit. Tú tienes, por la cara veo que eres un búho, lo puedo ver por la actitud que tienes, ¿no? Entonces estás, que son personas, ¿qué? Sí, no alerta, no atenta. Pero es una atención distinta que digamos una persona que sea de otro cronotipo no la tiene. La expresión facial, la postura corporal. Bueno, a eso me dedico, entonces uno lo observa. Pero más allá de eso, para poner el ejemplo, lo usé simplemente como punto de referencia, es muy sencillo entender esto. Cuando una persona está en su cronotipo, está rindiendo. Yo pongo el ejemplo siempre, un pez lo tenemos que medir como nada, no como vuela. Y un águila lo tenemos que medir como vuela y no como nada. Cuando uno tiene un cronotipo útil, uno tiene que aprovecharlo en la hora que es útil. Entonces los búhos son vespertinos y nocturnos. Hay búhos además extremos y hay búhos medios. Los búhos extremos producen muy bien 10, 11 de la noche. Y los búhos más tempranos 7, 9, 10. Y lo pasa a lo contrario. Una alondra es un alondra extremo, porque ahí digamos están los búhos y búhos extremos, los alondras extremos y están. ¿Qué? 4:30 de la mañana se levantan y a las 5 son súper productivos. Y después de las 4 o 5 de la tarde, su capacidad de productividad es mínima. Entonces, eso no es juzgable, es comprensible. Todos los adolescentes, por lo que les acabo de explicar, evolutivamente se vuelven búhos. Y luego se adaptan a su cronotipo. Después de los 19, 20 años, y a los 22, 23 años, todos tienen ya su cronotipo definido. Cuando son adultos mayores, hay un error evolutivo. Evolutivo digo socialmente, no evolutivo, un error con la evolución por la socialización. Y es que nosotros no permitimos que los adultos mayores se acuesten más tarde. Los hacemos acostarse más temprano y los hacemos madrugar más temprano. Y les hacemos muchos trastornos del sueño. La idea es que un adulto mayor se acueste más tarde de lo que se acuesta. Pero para eso hay que permitir que se levante más tarde, que no se quede una alondra y que haga actividades al curso del día diferente. Y que al atardecer, yo siempre doy esta recomendación a los adultos mayores, que ayer lo hablaba un momento, que salgan al sol de los venados. O sea, el sol de los venados es el sol de los adultos mayores. Caminar, el sol de los venados se conoce, yo uso esa frase porque es conocida en Colombia, de pronto en otro país no. No sé, ¿tú no la conocías esa frase, ves? Bueno, entonces, gracias, ¿no? Porque yo digo eso y pienso que me entienden. Muy jovencita, ¿no? Entonces pero es... esa frase, a mí me parece muy bella porque es un color rojizo, no sé si ustedes se han dado cuenta. Pero, a pesar de que sea un sol rojizo, a los adultos mayores nosotros les recomendamos, por ejemplo, levantarse por la mañana y ponerse gafas de sol. Y gafas bloqueadoras de luz azul. Y por la tarde no. Para que ellos porque entre más viejos somos, vamos a decirlo al revés, empezamos a producir la melatonina más pronto. Entonces nos da sueño más vespertino. Eso le pasa al adulto mayor y duerme peor. Entonces necesitamos alargarle y para eso sacarlo al sol, porque en el sol de los venados hay una luz evidentemente roja y naranja y amarilla, pero hay un destello de luz azul que le inhibe la melatonina. Entonces a los adultos mayores les ponemos a dormirse un poquito más tarde, porque les va a evitar que no tengan un suficiente... ¿Cuál es el horario de los venados?
No, yo te lo aclaro. Gracias por preguntar. Aquí estamos en una charla. Mi mamá tiene 70 y pico. Está perfecto. Yo a veces le digo, mamá, solece a las 9. Pero pues, No. eso es como bueno. Te lo explico, a ver, el sol tiene varias funciones. Vamos a hablar del sol, ya que lo preguntaron, porque el sol además, nosotros dormimos por dos razones. Por el contraste circadiano, que es luz y oscuridad, y dormimos por otra razón que es igual de importante, que se llama la presión del sueño. Ahora vamos a explicar las dos, pero el contraste circadiano es la luz y la oscuridad. Cuando el sol tiene 7 funciones fundamentales, vamos a usar las que tienen que ver con el sueño. Cuando uno se levanta y se pone al sol la luz azul, uno inhibe una sustancia que se llama melatonina y genera serotonina. Eso es importante porque la serotonina es un antidepresivo. Esto es endógeno. O sea, si yo me tomo un fármaco o yo hago una psicoterapia, yo puedo liberar serotonina. Lo que pasa es que una es prestada y otra es endógena. Todos los fármacos, todas las drogas son préstamos bancarios. Hay que pagarlos. Hay drogas que se pagan con intereses de 40% mensual. Hay fármacos que no. Por eso cualquier droga que tú tomes, tu cuerpo se va a interferir. Por eso no es que no haya que usarlas, pero sabe uno que es como una tarjeta de crédito. Si se pueden usar, pero si el interés es muy alto, te va a hacer más daño que bien. Entonces, los adultos mayores, el sol les sirve mucho. El sol de la mañana, hacer ejercicio por la mañana les sirve para otras cosas. Les sirve para generarles infrarrojo cercano, que es antiinflamatorio, entonces les quita dolores articulares, les produce NAD, que es nicotinamida en N-nucleótido. Eso es un nombre muy raro, pero eso significa una sustancia. ¿Qué pasó? ¿Estás grabando? Sí. ¿Se dañó? No, la voz no era. Eso, para que no se gaste pila. El NAD le produce antienvejecimiento. Es muy bueno el sol de la mañana. Pero nosotros necesitamos que ellos se despierten más tarde y se duerman más tarde. Entonces, que los ojos, no la piel sí se exponga, pero los ojos los tenga con un bloqueador de luz azul, unas gafas que bloqueen la luz azul, que son muchas de las gafas de hoy en día de sol, y también las gafas de color naranja. Esas gafas le impiden a la persona entonces generar esa inhibición de la melatonina. Y luego sí, unos 5 a 10 minutos del mediodía. En los ancianatos esto funciona súper bien, lo han estudiado mucho. No lo sacan, al sol de la mañana lo sacan, pero a través de un toldo donde ellos no ven la luz, digámoslo así, para que tengan las otras, o les ponen gafas. En algunos hospitales lo hacen así. Al del mediodía los exponen a la luz 10 minutos, solo 10 minutos, con gorro, para que no se manchen la cara, pero sí les dé luz, y una parte del cuerpo descubierta, solo 10 minutos, para que tengan vitamina D. Los vidrios no sirven ahí, bloquean, o sea. Y luego los exponen al sol de los venados, te contesto, que es de 4 a 6 y media de la tarde, en horario nuestro. Hay que decir que son las 2 últimas horas de luz solar, porque es que si estamos en verano o en invierno en países estacionales es distinto. Eso lo que va a hacer es que ellos no produzcan melatonina tan temprano. La melatonina es la que nos produce el sueño, es el inductor del sueño. Así como el reparador es la hormona del crecimiento, que se produce cuando estamos durmiendo. Por eso si nosotros no dormimos no reparamos los tejidos, que es lo que estamos hablando con otros nombres, pues lo mismo. Entonces, si yo lo que necesitamos hacer es que sí se levante, sí se exponga al sol, si haga ejercicio, sí se exponga al sol de medio, pero que se exponga al sol de las 4 y media, 5 y haga ejercicio en ese horario. Con el sol. O sea, yo tengo un poquito ahí con mi mamá porque ella hace natación de 4 a 5 y media y yo le estaba diciendo, no, es que tiene que ser a las 7 o de la mañana, para que te dé el sol de la mañana. Pero es que por eso las edades y los ciclos, hay que entender que somos diferentes en los ciclos. El poner a todo el mundo estandarizado en lo mismo, es decir, a todo el mundo le sienta bien la falda. Por, no sé, decir cualquier cosa. O todos deberían usar marca Samsung, o lo que sea. Hay gente que le sienta bien algo y hay gente que no le sienta bien. Cuando somos generalizadores, siempre cometemos el error, siempre, ahí sí. Entonces, lo que a un niño le sirve no le sirve necesariamente a un adulto, porque además están en fases muy distintas de la evolución biológica. Digamos, el niño, por ejemplo, hay una cosa muy bonita que es por qué con el paso de los años el tiempo es más rápido desde la percepción para un adulto que para un niño. ¿Saben eso? Podemos contestar eso, eso tiene una connotación.
O sea, a ti en este momento el tiempo te pasa simbólicamente más rápido que si fueras una niña o un niño. Hay 4 explicaciones biológicas. Todos estos chismes son bonitos porque entiende uno cómo funciona. La primera explicación biológica es muy sencilla. El cerebro ralentiza todo el acopio de información con el paso de los años. Como quien dice, yo tengo fotogramas. Entonces, cuando estoy niño, yo puedo recibir miles de fotogramas por segundo. O sea, tengo las redes muy ávidas. Pero cuando soy viejito, el sistema se me bloquea. Entonces, voy con menos fotogramas. Entonces, esa percepción cerebral hace que tenga una interpretación del tiempo distinta. Como recibo menos fotogramas, para mí las cosas van más rápido. Y es simplemente porque, y en cambio, para el niño que recibe más fotogramas, es como si lo ve en slow motion, o sea, en cámara lenta. ¿No han visto ustedes, por ejemplo, un gato versus una culebra en slow motion? Eso es genial. El gato se mueve a una velocidad impresionante e incluso la culebra lo va. A un humano no es capaz de hacer el movimiento, salvo que sea un karateca entrenado. Un niño tendría más habilidad para salirse, un joven, digámoslo, que un adulto mayor. Él haría ese movimiento así y el otro haría así. Y el gato, pues, no, lo hace 10 veces más rápido que yo, bueno, la velocidad. Entonces, la primera causa es que los niños ven en una especie de low motion, entonces el tiempo. Incluso, segundo, el metrónomo, que tiene ciertas células cerebrales, o sea, todas las células cerebrales tienen lo que se llama un reloj. Y todas las células del cuerpo tienen un reloj, que dependen de un reloj central que está aquí, en una zona que se llama el núcleo supraquiasmático. Todos tenemos un metrónomo, que en los niños funciona muy diferente que en nosotros. Seguramente ustedes escucharán que un niño le dice a uno, vámonos para Buga, ¿cuánto hay de aquí a Buga? Voy a decir 1 hora y media, no importa si es eso. Y lleva 3 minutos y ya llegamos, yo te dije que 1 hora y media. Porque él no ha afianzado su reloj a un conocimiento. Entonces, el metrónomo de los niños, cuando cogen a un niño, por ejemplo, lo dejan solo y le dicen, cuéntame un minuto. Los niños, generalmente cuando tienen 40 segundos, cuando ellos tienen, digamos, 1 minuto, piensan que han vivido solo 40 segundos. Mientras que un adulto piensa que han vivido 70. O sea, hay una relación en el tiempo. O sea, que ha vivido más, piensa que es más rápido, el otro que es más lento. La otra cosa que tienen los niños, que es también, es la proporción. Ellos tienen una relación con el tiempo proporcional. Si uno tiene 10 años y vive 1 año, es el 10% de su tiempo, o sea, es mucho tiempo. Un bebé que está en una incubadora piensa que toda su vida ha estado sin su mamá. Y uno dice, estuvo 2 horas, bueno, 10 horas, pues es toda su vida. Entonces, para un niño, 1 año es el 10% de su vida. Para una persona de 60 años, pues 1 año es el 1.6% de su vida. Entonces, esa proporción. Y la cuarta consideración es que los niños no han construido la relación con el tiempo como los adultos. Entonces nosotros tenemos premura del tiempo y la vamos acelerando con el tiempo. Pero paradójicamente a los adultos mayores, cuando rompen la relación con el tiempo laboral y soportan, que esto es una cosa muy bonita que yo he trabajado con los pensionados, empiezan a encontrar el tiempo que los antiguos llamaban el kairos, que es el tiempo de la oportunidad. Entonces ellos empiezan a volver a relacionarse como se relaciona como un niño. Es más, tener experiencias novedosas, aprender cosas y no usar reloj o determinadores del tiempo es lo que hace que el tiempo vaya más lento. Todo lo contrario, medir el tiempo y cuantificarse por el tiempo hace que uno lo viva más corto. O sea, se me va el tiempo. En cambio, cuando no estoy preocupado, utilizo el tiempo de una manera más consciente. Es como para explicar que es una percepción, obviamente. La diferencia entre una sensación y una percepción es que las sensaciones son básicas y las percepciones son interpretadas. Por ejemplo, la sensación es de placer o displacer, o de excitación o de calma. Son las 4 sensaciones que tienen todos los seres humanos. Pero la percepción es lo que yo interpreto. Uy, esto me da la sensación y yo produzco una interpretación. Digamos el miedo y todo son interpretaciones. Entonces uno anticipa. ¿Por qué? Porque va a pasar cosas y entonces uno lleva a que la sensación sea asociada y a cambiarla. Pero volvamos al sueño REM ahora. Vamos a meterlo. Yo quedé preocupada con algo. Quedó preocupada, no se preocupe. Sí, a ver, lo que pasa es que si la realidad de nuestros adolescentes, yo trabajo con adolescentes y niños, si la realidad de nuestros adolescentes es que tienen que madrugar, Sí. y están... Eso es lo que se llama una realidad social. El problema fundamental es que nosotros tenemos una realidad, los animales no tienen realidad social. Si tú les cambias el horario, la hora Gaviria y las vacas daban la leche a la misma hora.
Aunque el ordeñador llegara una hora antes. Me iban a dar la leche a la misma hora. ¿Sí me entiendes? Eso se llama realidad social, no realidad. Bueno, si esa no es... Sí, Pero esa- mira, el que tú seas de Cali y no de Buga, esa separación es social. El dinero es una realidad social. Y esas realidades sociales nosotros tenemos que aprender a no sufrirlas, sino acomodarnos, pero no darle el valor de realidad. O sea, lo que quiero decir es cuando le damos el valor de realidad la sufrimos. Claro, o sea, es como precisamente hacia eso yo voy, o sea, cómo nosotros podemos ayudar a nuestros muchachos, porque por ejemplo hay un conflicto muy fuerte en que ellos con sus papás pelean todo el tiempo porque no se quieren acostar. Y no se van a querer acostar. Claro, y si se acuestan ellos dicen que se van a ver ovejitas o bueno, hacer cualquier otra cosa. Entonces se ha trabajado mucho en el argumento de la hormona de crecimiento y todas Que eso es real. Pero La hormona de ¿qué horas? crecimiento se produce, la hormona de crecimiento se... A ver, ya el adolescente crece menos, el puber es el que más crece, y el niño, pero el puber es el que más crece. La pubertad es el momento de... Durante los 2 años siguientes a la pubertad es cuando más se ha crecido, ya después se va a crecer muy poquito, digamos a los 15, 16 años, va a crecer muy Pero poquito. es que la hormona de crecimiento no es solo para crecer, sino para reparar también tejidos, toda Claro. esa cantidad de cosas. La hormona del crecimiento es el obrero que construye tejidos y que luego repara tejidos. Precisamente los adultos mayores, entre más hormona de crecimiento pierdan, y la hormona de crecimiento se produce durmiendo y haciendo ayuno. Esas son las dos formas de producirla. O pagando $400 por 1 mililitro que vale la ampolla. Pero esa no es producirla, esa es... El ayuno, los ayunos largos producen hormona del crecimiento. Digamos, nosotros en los talleres los llevamos a hacer ayunos más largos. Después de 20 horas a 24 horas se produce hormona del crecimiento. Sí, pero durmiendo. Es que ahí sí. Eso es como cómo creamos músculo. Creamos músculo haciendo ejercicio de fuerza para romper fibras, comiendo proteína y durmiendo. Las 3 patitas. Solo durmiendo no haces músculo, solo comiendo, así te comes 3 kilos de creatina o solo haciendo ejercicio. Entonces, la hormona del crecimiento hay que ayunar y dormir. Ninguna de las dos, o sea, tú produces, los niños lo que más hacen durante toda su vida es dormir. Y van creciendo. Pero van creciendo porque son capaces de tener sueño profundo, donde integran la información y la integran físicamente por la hormona del crecimiento, pero también la integran por el conocimiento que aprenden. O sea, es que la comida es conocimiento. Tal vez no veamos eso tan fácilmente, pero ¿qué es un conocimiento? O sea, yo voy a construir un tejido con base en una información que me llegó, de proteínas, de minerales, de grasa. Puedo tener un conocimiento inútil, como una cantidad de grasa, o un conocimiento útil, y tengo más proteína y más masa muscular. ¿Por qué es útil? Porque todo está diseñado para la biología de la supervivencia y del bienestar. Nosotros tenemos 3 modos evolutivos. Tenemos el modo bienestar, el modo supervivencia y el modo que es el más interesante de toda exploración. Miren un animal, es que a veces hay que aprender más de los animales, porque es que la sociedad crea la realidad social, que los adolescentes tengan que despertarse temprano. Eso es totalmente antinatura. Eso es antinatura. Algún día llegaremos ahí porque hay países que ya lo están haciendo. Hay que ayudarles a que duerman los fines de semana y lo que hay que... ¿Qué? No, pero esa es la biología. Yo sé que la realidad social es distinta, pero a mí la realidad social me vale poco porque yo trabajo en lo que el cuerpo tiene. Este es el instrumento. Y es que el cuerpo... Mira, yo estaba sí, pero yo recuerdo, yo estaba en segundo de bachillerato. Yo quería ser médico. Pero me acuerdo que en segundo de bachillerato vi una película de esas que era así, todavía Super 8, que mostraba cómo funcionaba el cuerpo por dentro. Y para mí eso fue ver Playboy, erótico. Yo dije, yo me voy a dedicar toda la vida a saber cómo funciona esa vaina. Yo de niño quería ser médico, tenía esa idea, pero cuando vi eso, y todos mis compañeros, pues algunos se vomitaron porque había escenas de sangre, me pareció lo más bello de la vida, y los demás les pareció chimba, película mal, seguramente malísima, bueno, hoy con 4K eso sería nada que ver, pero a mí toda la vida me ha interesado saber cómo funciona esto. Y seguir, porque esto es lo que es real, la realidad social no. La separación entre Colombia y Venezuela no es real. El que alguien sea de una raza, eso ni siquiera existe. Biológicamente no existen las razas. Y entonces eso podría explicar, por ejemplo, por qué los chicos rinden tan poco Claro, cognitivamente, no rinden tan fácil. no pueden aprender, y si no pueden aprender, ¿qué es aprender? Aprender es un cambio.
Son las 4 Cs. Cambio cerebral, cognitivo y conductual. Sigan, sigan. Son los cambios. Y tú no puedes aprender. Mira, nosotros, la neuroplasticidad es hija de la experiencia. Mira que esta charla hemos hablado de todo, pero genial, buenísimo. Así, pero pues, estamos hablando del sueño igual, porque vuelvo y les digo, la base de la pirámide es el sueño. Y si hay preguntas allá en el Instagram, bienvenidas. La base de la pirámide de la salud es el sueño. No quiero decir que lo demás no sea importante, pero sin la base. O sea, pues decía, si ustedes no duermen bien, no comen bien, si comen bien y no duermen bien, no asimilan. Si duermen, si hay una pregunta, eso es. Dice, doctor, pero si los muchachos se acuestan tardísimo y tienen que madrugar, ¿hay que hacer ahora? Bueno, por eso vamos a dar unas recomendaciones útiles. Pero es importante que ellos escuchen, que ellos se acerquen a la información. Yo dicto charlas en colegios y les explico qué. No, me encanta que estés aquí. Bueno, mejor dicho, aquí tiene fan y todo este hombre. Pero veámoslo desde este lugar. Quiero ser simplista. Uno tiene que jugar con las posibilidades. Hay una cosa que uno tiene que entender, es que no puede hacerse más daño por ir en contra de la corriente. Mucho. Hay una frase que dice, cuando ir en contra de las opciones que tengo significa hacerme daño, no vale la pena. ¿No? O sea, mi mamá tenía una frase, mi papá y mi mamá tenían muchas frases, que ellos eran, mi mamá sobre todo era de muchas frases, y decía, eso es como ponerse bravo con la mamá y embarazarse para joder a la mamá. Y la que se jode es la china que se embaraza. ¿Qué? Decía eso cuando uno se hacía daño por hacerle daño a otro, ¿no? Ese es el ejemplo. Entonces a los adolescentes hay que explicarles, entendiendo que tienen esa posibilidad, explicarles que hay un problema mayor hoy en día que hace que aún se acuesten más tarde, y es el estímulo de las pantallas. Entonces hay que ayudarles, vamos a explicarlo. Y hay que cambiarle los horarios de comida. O sea, hay que respetarle los fines de semana eso y entenderlo. O sea, no los jodan el sábado y el domingo cuando se levanten tarde. Que son perezosos. No, pero es la única oportunidad de la vida en que el sueño del fin de semana yo lo valoro en algún nivel compensatorio. Pero y el ciclo circadiano, o sea, Sí, por eso digo que es como los viejitos, que el sol de los venados. Es que si uno coge los grupos etarios lo hace bien. Esto no se lo decimos a un adulto, es una etapa de 6 años de la vida, porque si ellos no hacen maduración, nunca serán adolescentes y nunca, adolescencia significa madurar, ¿no? Esa es la definición. O sea, nunca serán maduradores. La naturaleza tiene una cosa muy bella. Nosotros tenemos un concepto en la realidad social de crecer, crecer, crecer. Todas las empresas tienen que crecer, no. La naturaleza crece, luego madura, se transforma y se renueva. Esa es la naturaleza. La maduración es un proceso para que una fruta cambie de estado y se estabilice. Si no se madura, se queda biche, como se dice popularmente, y se prolonga el estado. Entonces lo que necesitamos es que maduren, y para madurar necesitan dormir. Entonces es muy importante que duerma. En esa etapa, cuando es adulto, le decimos todo lo contrario, duerma siempre al mismo horario. Por eso estamos hablando del adolescente. Entonces, si me dicen hablar del adulto mayor, si me dicen hablar de sueño niño, yo les cambio la idea. Pero como generalizamos que todo el mundo tiene que hacer lo mismo, que todos tienen que vestir así, que todos tienen que querer atar. No, la vida no funciona así. Todos son águilas o todos son peces, no, todos son lo que sea. Entonces, vayamos. Primero, vamos a permitirles que duerman, ese es el premio, permitirles que duerman más tarde los fines de semana. Bien. Que si tienen 25 años, ya no son adolescentes. No, ya no son adolescentes, ya maduraron. No sean muérganos, no, ya tenían que haber organizado sus... Ahora, si eres un búho, ese es tu horario, sigue siendo... Bueno, pero sigamos porque no he contestado después. No, es clave y es muy bonito además, evaluarlo y verlo. Segundo, estas cosas, esto que se llaman celulares, tienen una cosa que se llama luz azul. No hemos hablado mucho hoy, pero es un tema fundamental. Nosotros somos seres hijos de la luz y de la oscuridad. Eso sonó como Darth Vader y esas cosas. Pero somos hijos de la luz porque la luz nos activa biológicamente y la oscuridad nos repara. Necesitamos la oscuridad. De hecho, todo ese proceso creativo se hace en la oscuridad del vientre de una madre. Y todo ese proceso activo que nos transforma se hace a la luz. Entonces nosotros nos activamos con la luz.
Entonces, precisamente a los adolescentes, lo que nosotros les queremos es que se puedan acostar un poquito más temprano, ¿cierto? Para poderles favorecer a ellos, vamos a decirlo, que no tengan tanto rebote de sueño, porque los adolescentes viven en rebote de sueño todo el tiempo. No, rebote de sueño significa, voy a traducirlo, como les hablaba de latencia y deficiencia, esos términos son raros, pero funcionan así. El rebote de sueño es el sueño que le da uno después de no haber dormido. Los adolescentes viven dormidos Que se en, vuelve el buitre. eso. Entonces tenemos, y uno durmiendo, el método hipnopédico no funciona. O sea, uno no aprende durmiendo. Aunque le vendan a uno las clases de inglés por corresponde. No. Poniendo ahí unas modas. No, eso no funciona. O sea, funciona durante muy pocos minutos y realmente no es bueno. No es bueno porque no deja de dormir profundo, no entras en sueño profundo. O sea, ese es otro cuento y ya que lo digo. Entonces, lo que hay que hacer es enseñarles a ellos que bloqueen la luz azul. Esto es lo más importante. Lo más importante, además de dejarles dormir el fin de semana, son 3 cosas. 4 cosas, pues. Primero, luz. Todos los celulares, y tú lo puedes encontrar en las pantallas y todo. Hay una página de la Universidad de Murcia que se llama f.lux. La pueden encontrar. f.lux. Ese es un bloqueador de luz azul. Si tú lo compras, es chimbo porque son gratis, entonces lo puedes descargar, ¿no? Porque seguro uno como no sabe que uno le venden. Entre otras cosas, yo siempre tengo que decirlo, yo no vendo ningún producto para adelgazar en ninguna red, porque por todos lados me sacan vendiendo puntos de adelgazar y son fraudes. Entonces, quiero decir, si venden esos gratis de la Universidad de Murcia, que los regalan, para que uno lo ponga y eso produce un bloqueador de luz azul. Entonces, si yo produzco el bloqueador de luz azul, porque si los muchachos, ellos se demoran, así como el adulto mayor produce la melatonina mucho más temprano, el joven produce la melatonina más tarde evolutivamente. Entonces lo que yo necesito es que no la ponga 2 horas más tarde, porque 90 minutos a 2 horas después de la última exposición a la luz azul la va a producir. Entonces ahí me voy a ganar 1 hora y media, 2 horas de sueño. Si ellos, desde el que se baje la luz solar, segundo, ponerles luces cálidas en la habitación, no luces frías. O sea, luz roja, naranja o amarilla. Incluso algunos adolescentes, luz amarilla o luz roja. Es clave. Para que ellos no empiecen. Luz que no sea esta. Esta es una luz azul. Ustedes la ven blanca, es blanca, pero es blanca o azul. Esta nos mantiene despiertos. Pero la luz azul del sol nos mantiene despiertos, pero el cerebro no sabe si esta luz es del sol o... Las gallinas no saben y cuando las ponen a luz y oscuridad ponen 3 huevos al día. Ellas no se enteran si es martes o viernes. Y es que esa diferencia es bien importante porque, por ejemplo, en el caso mío, yo como que he sido colibrí desde que tengo como 10 años. O sea, siempre a las 8 de la noche ya... Eso es alondra. Bueno, ¿Alondra? Alondra que son los madrugadores y que se acuestan temprano. No era madrugadora, pero sí me dormía muy temprano. Pero los madrugadores son los alondras, los que se despiertan, digamos, cuando los que se despiertan antes del amanecer son alondras, los que se despiertan con el amanecer o un poquito después, son colibrís, y los que se despiertan después de 2 horas del amanecer son búhos. Más o menos. Estamos hablando de los horarios obviamente diferentes, ¿no? De cada país, ¿no? Porque es que cuando uno dice 6 de la mañana en un país, puede que en otro país no sea así. Por los cambios en los horarios y los usos horarios y los estacionales. Pero vayamos entonces, lo primero, bloquear toda la luz azul en la habitación y en las pantallas, que el televisor, si tienen televisor. Esto, no. Tú bajas estos televisores hoy están conectados a internet. Bajas la aplicación y lo pones. El mío funciona. Ahorita cuando sean las 9 se va a prender. Y se prende y se hace pum y se pone naranja. Hay que ponerlo entonces en luz. Sí la habían nombrado en ¿En luz naranja? pero yo no sabía. No. Bloqueador de luz azul. Ah, ok. No es ponerle luz. No, es un aplicativo que se llama True Tone y es como un tono en el que las pantallas cambian de ser como azules a ser Pero naranjas. esta es True Tone. esa la trae el celular mismo. Sí, Y es una iPhone luz las tiene. cálida. Pero es bloqueador de luz azul. La luz cálida ayuda, pero el mejor es bloqueador de luz azul. Se ve como más amarillo. El bloqueador de luz azul hace que todo se vuelva naranja.
No, no, es que te protege. te baja ese nivel de intensidad de luz. No, es que la luz azul, a ver, nada es bueno ni es malo. La luz azul es antidepresivo, pero es para tenerte despierto. Y el cuerpo hace una cosa muy chévere. El cuerpo por la mañana nos produce serotonina. Hay un reloj que se llama el reloj de Linneo. Linneo era un botánico que se dio cuenta que, yo lo conozco físicamente, y es un reloj que las hojas abren a diferentes horas. La naturaleza tiene eso como las hormonas. Digamos, la TSH se baja antes de dormir, la adrenalina se baja en el momento del sueño REM. Las hormonas tienen momentos para vivir. Ustedes lo saben en las mujeres por los ciclos menstruales. Entonces, cuando el reloj de Linneo, lo que él encontró es que el St. John's wort se activa a las 7 de la mañana. Y el St. John's wort es un liberador de serotonina en el cerebro, que es un antidepresivo. Entonces, tomar St. John's wort, igual que la raíz del loto, tiene una utilidad distinta. Bueno, cada planta abre una hora distinta, porque están en la naturaleza. Los humanos liberamos serotonina hacia las 7 de la mañana, más o menos una hora después de que salga la luz solar, más o menos. Y eso es importante para tener un antidepresivo natural. Entonces, a los muchachos hay que ayudarles a que no tengan luz azul en la noche. Entonces, los bloqueadores de luz azul, que los tengan en todas las pantallas, les va a disminuir esas 2 horas de prolongación y les va a dar menos rebote de sueño. Lo segundo, el tipo de ejercicio. Esto es clave. Uno de los problemas más grandes de los adolescentes es que hacen ejercicio de alta intensidad de noche. Entonces, los va a mantener más calientes, con más cortisol y menos posibilidad de dormir. Si no tienen que madrugar, no es problema. Es que no es que esté mal. Porque uno se va a demorar entre 2 horas y 2 horas y media en dormirse después de un estímulo grande. Puede que se duerma, como les acabo de decir, con una latencia corta por fatiga. Pero ese sueño no es tan bueno. Cuando uno se duerme fatigado, ese sueño no es tan reparador. Que es el mismo sueño del borracho. El borracho, además, el alcohol inhibe el sueño REM. El sueño del borracho es un sueño REM. Incluso de la mujer embarazada hace que inhiba el sueño REM, incluso la lactancia. Hay una costumbre popular en los pueblos de darle cerveza a las mujeres para que tengan más leche. Paradójicamente, el alcohol inhibe la prolactina y aumenta otra hormona que hace que los senos se crezcan. Ahora no importa los términos. Pero lo que hace es que a la mujer le crece el tamaño de los senos, pero no la cantidad de leche. Entonces no sirve. Y además le hace que produzca alcohol. Y el alcohol inhibe el sueño REM. Y el sueño REM es el sueño que es el sueño de movimientos oculares rápidos, que tiene la función de soñar y tiene la función de integrar el conocimiento. O sea, cuando tenemos el sueño no REM, la primera, el N2 del sueño no REM, coge la información que está en un sitio que se llama el hipocampo, o sea, coge la información que está en un CD de todo lo que vivimos en el día y lo manda al disco duro y lo graba. Si no lo desocupamos, no podemos aprender. Si lo desocupamos, podemos aprender. De ahí, el sueño N4, N3 y N4, que es sueño profundo, que ocurre un tiempo después del N2, le lleva a que esa información se consolide, o sea, quede estructurada, quede como cuando yo grabo en un celular un programa que dice reinícielo. Si no hago sueño profundo, no lo grabo. Primero, no lo desocupo, entonces se queda ahí, no puedo aprender al otro día. Y segundo, lo grabo. Y luego viene la fase REM. La fase REM es cuando soñamos. ¿Qué hace el sueño en fase REM? Coge toda la información que tenía previamente y la compara. Vamos a poner el ejemplo que estaba diciendo. Aprendimos 10 o 20 palabras nuevas en un idioma, el español, o no importa. Por la noche, el cerebro le hace interconexión a todo eso. También hace una cosa que se llama creatividad, el sueño REM. Entonces, los muchachos pierden creatividad, pierden aprendizaje, pierden integración, pierden una cosa que para mí es todavía más importante, es la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque durante el sueño durante el sueño REM, se inhibe la noradrenalina, la adrenalina, el cortisol y el ACTH. ¿Eso qué significa en castellano? Que las hormonas del estrés, yo sueño para poder vivir lo que sentí en el día, no lo que voy a explicarles eso. Y para poderlos volver a vivir, pero no sufrirlos. ¿Me explico? Si yo repasarlos sin emoción para poder tomar distancia emocional. Eso tiene que ver con una zona de los ganglios basales. Como poderlos ver y decir, no fue tan terrible. Ayer fue terrible. Eso le pasa a uno, es al revés, ¿no? Uno hace unas cosas y al día siguiente se arrepiente. Pasa mucho por eso. Porque ya no hay tanto control emocional, sino más control volitivo. Dice uno, uy, la embarré anoche, ¿no? Anoche yo todas las pendejadas que hice.
y todo lo que dije. Y el sueño es el que le hace a uno esa reflexión. Si el borracho no tiene buen sueño REM, no hace eso, y por eso vuelve y bebe. Paradójicamente. Una persona que ponga la cabeza en la almohada y quede dormida hasta el otro día, ¿no es bueno? O si duerma 6, 7 horas, Lo que, si el, sueño, no. nosotros tenemos, evaluar un sueño toca verlo desde los dos lugares, desde cómo duerme y de cómo se despierta. O sea, nosotros tenemos que tener garantía que esa persona se acuesta, se duerme y al otro día no tiene sueño. Si no está cansado, si descansa. Porque, no, son las 4 cosas que yo les he dicho todo el tiempo, que son muy fáciles. Me despierto de buen genio, me despierto sin hambre, con la cabeza despejada y con energía. Y no me da sueño en el curso del día. Uno se debe despertar entonces sin hambre. Sin hambre, claro. Ningún animal se despierta a comer. O sea, él sabe que tiene que ir a buscar. Puede que tu perro y tu gato lo acostumbres a eso, pero estamos hablando de los animales cuando no están humanizados. Es que si me despierto con hambre, malo, no descansé bien. Si te despiertas Y con, mi cuerpo no hizo por la noche como su función normal. si tú te despiertas con hambre, pueden ser muchos factores, pero casi con seguridad 10 años estás de hacer una diabetes, porque estás haciendo una resistencia a la insulina y probablemente a la leptina. La leptina es una sustancia que se produce en la grasa que inhibe el apetito, te da saciedad. Cuando no tienes un sueño no puedes hacer esa inhibición y te despiertas con hambre por grelina y no por leptina. Nosotros todo en el cuerpo tenemos lo que se llaman vías aferentes y eferentes y tenemos activadores y tenemos inhibidores, si no, no funcionaría la vida. Si yo tengo inhibido en este momento, por ejemplo, la defecación, si no, pues un bebé aprende eso. Aprende esos controles, la orina y todo. Entonces, esa capacidad de adaptación. Tu cerebro puede dormir de una manera muy distinta. Y uno se debe despertar sin hambre y porque además el cuerpo no está preparado para ingerir alimento tan cerca. Ni tan cerca de dormir, ni tan cerca de despertar, porque el sueño es un cambio metabólico muy grande. Entonces, la comida no tiene por qué estar ahí jodiéndole la vida. O sea, ahora comemos después. Ahora, sí, espérese, yo me cuadro y el cuerpo además tiene una cosa que es muy interesante, reservas. Uno debería hacer una cosa que es muy bella y nosotros cuando hacemos los grupos de trabajo de alimentación es poder sentir el hambre y no comer. Cuando uno puede sentir hambre y no comer, el cuerpo aprende a que va a comer de adentro y no va a comer de afuera. Cambio, no, perfecto, no hay problema. Y la gastritis, porque siempre Pero ¿por qué levanta uno con hambre? O sea, ¿cuál es el de levantarse a qué hora? ¿O despertar a qué hora? Uno se levanta con hambre, muy, ¿Es porque no comió de noche o qué cosa? esa es la mala idea del concepto. Eso es como cuando la gente piensa que uno hace hígado graso por comer grasa y uno hace hígado graso por comer ese azúcar. Y esas cosas suenan muy lógicas, que si yo como de noche yo me despierto sin hambre y que si no como de noche me despierto con hambre. No, porque el organismo está preparado biológicamente para soportar muchas horas de ayuno. La humanidad durante muchos siglos comía 1 o 2 veces al día. El comer 6 veces al día es de los últimos 30 años y el comer 4 veces al día es de la era industrial, porque además está promocionado. La biología, nosotros deberíamos comer un 30% menos, no los niños de la Guajira, que se muera un niño de hambre es otra cosa, esto es una barbaridad, para no decir que comer menos, ellos no. Pero nosotros estamos preparados para comer un 30% menos de lo que la sociedad come hoy en día. No habría hambre en el mundo si comiéramos lo que tenemos que comer. Pero ¿qué ocurre? Si tú comes de noche, y sobre todo si comes carbohidratos simples o ultraprocesados, tu cuerpo va a liberar insulina. Cuando libera insulina y con el paso del tiempo hace resistencia, vas a empezar a hacer caídas de la glicemia, hipoglicemias, y vas a empezar a hacer por las mañanas hambre. Tú te tienes que despertar. Además hay una cosa que es bien interesante. Digamos, si te levantas 1 hora y media a 2 horas antes de despertar, tu cuerpo libera cortisol para tener un acopio suficiente de azúcar, para que tú tengas azúcar en tu cuerpo para que te puedas mover y para que puedas aguantar ir a cazar, o ir a pescar, o ir a recolectar, o ir a comprar en el mundo moderno. O sea, tu biología está preparada para eso. Si te levantas con hambre, no estás siguiendo el protocolo de la biología. Y si te levantas con hambre, tienes resistencia a la insulina y vas a hacer sobrepeso y obesidad. No hay posibilidad de que no lo hagas porque ya es tu cuerpo te está pidiendo. Hay que educarlo. La gastritis, paradójicamente, las personas en ayuno no hacen gastritis.
lo hacemos es por comer una comida inadecuada, comer exceso de carbohidratos. Y los adultos mayores hacen gastritis por falta de ácido. Les falta ácido, lo que requieren es ácido, porque las paredes del tubo digestivo no producen suficiente ácido. La gastritis tiene más con un factor estresor y un factor de unos alimentos que inflaman, generalmente carbohidratos o azúcares refinados, lo que más gastritis da. Pero por años, acompañando a cientos de grupos de personas en ayuno, todos los que hacen ayunos controlados, fisiológicos y adaptados, no porque se me da la gana después de tomar una gaseosa, sino que se va haciendo gradualmente y se construye, todos se quitan la gastritis. Doctor, una consulta. Y también falta de agua puede ser causa de gastritis, paradójicamente. Yo pongo la cabeza en la almohada y quedo muerto. Duermo 6, 7 horas, me levanto sin hambre, me levanto bien y no me da hambre. Empiezo mi jornada a 5 de la mañana y me da hambre a las 9. Eso me parece ideal. A las 9 desayuno. Pero a las 4, pero a las 4 de la tarde empiezo un sueño pesado, pero que pesado. La oportunidad que tengo, duermo media hora y ya me despierto y es otra vez como si fueran las 5 de la mañana, rápido funciona. Sí te queda faltando sueño, ¿no? Porque te duermes muy cansado y por eso no terminas de hacer un buen sueño y por eso te falta. Pero tienes, la gran ventaja que nos da la evolución es que en 24 horas podemos cuadrarnos, pero no el fin de semana, salvo los adolescentes. ¿Es malo o es bueno? ¿Qué? Una persona que se levante y se vaya a trabajar en ayunas, como él, de pronto no tome nada, por eso, pero Nosotros creemos que uno siempre debería hacer cosas en ayunas. Uno nunca debería comer si no tiene hambre. Eso sí que es un error biológico. Uno debe comer cuando le dé hambre. Y le debe dar hambre. Y tiene uno que diferenciar. Uno tiene que diferenciar el hambre con las ganas de comer. Las ganas de comer son inmediatas, agudas, y es de algo. Tengo ganas de comerme un brownie. Eso no es hambre. Claro. El organismo, o sea, ¿cómo se organiza? Por ejemplo, hubo un tiempo en que yo estaba supuestamente a punto de desarrollar hipoglicemia. Entonces me mandaron a comer cada 3 horas. Y yo comía cada 3 horas. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, yo lo organicé como muy rápido. Y por ejemplo, yo como mi última comida a las 5 de la tarde, o sea, como 2 comidas, desayuno más o menos a las 10 y la segunda comida es más o menos a las 4 o 5 de la tarde y ya no me da hambre. Entonces yo como que digo, antes yo estaba durmiendo y estaba soñando con el desayuno. De verdad, yo era soñando con qué desayuno me iba a hacer. Y ahora no me da hambre, pero bueno, igual estoy en el programa especial, pues donde lo primero que hago es tomar agua con limón. Nunca me ha gustado el agua, entonces con limón como que la tomo bien. Y luego que el batido verde, pero ya entonces por eso se me alarga como hasta las 10, 11 porque no me da hambre. Entonces a mí me estaba como preocupando eso. O sea, cómo mi cuerpo cambió, o yo creo que fue mi cerebro el que cambió para que ahora yo pueda tener, por ejemplo, siempre pensé que yo nunca iba a poder hacer deporte sin haber comido, porque ¿cómo me iba yo a hacer deporte sin tener comido? Pero esos son condicionamientos sociales, pero no biológicos. Entendamos cómo funciona un animal como caza, en ayunas. ¿Cómo vaya se echa otro? Pero claro, ¿y cómo lo va a hacer? O a él le damos comida para que vaya y case. No. Pensemos cómo es la biología de simple. Tú no puedes, yo te voy a volver a decir, oye hermano, dile a tu hermana que deja de decir no puedo, tengo. No te tienes que desayunar, es que has programado tu cerebro, desde ayer estoy con ese cuento contigo, aquí lo oímos todo el tiempo, no puedo. Cuando tú dices no puedo, tu cerebro produce todas las respuestas. No, lo que hace tu cerebro es que se acomoda a esa expectativa. O sea, un niño jamás dice no puedo. Un niño dice no sé, voy a aprender. Y él aprende. Cuando dice no puedo, el adulto dice no puedo y se queda yo no puedo dejar de comer harinas. Todos los que entran a los grupos nuestros siempre dicen no puedo dejar de comer harina. Y nosotros, lo que sea. Uno puede cualquier cosa. Puede no quererlo, está bien, eso es diferente. Pero que pueda o no pueda es una decisión. Vamos a lo concreto frente al tema de la comida, frente Nosotros no estamos diseñados para comer 6 veces al día. La industria nos mete eso. No estamos Ahora, ¿qué pasa? Te voy a contar historias. Mira, estadísticas.
Hace 60 años teníamos 40 millones de diabéticos. Hoy tenemos casi 600 millones y en el 2050, según la OMS, tendremos 1.300 millones de diabéticos. ¿Qué? Sí, claro. Y lo que te despiertes con hambre es una prediabetes. ¿Y la prediabetes se mejora cómo? ¿Comiendo? No, todo lo contrario. Pero la comida de noche, que es una cosa que los nutricionistas hacen, perpetúa la diabetes. Hay una cosa que es muy fácil. Hay que entender quién pone las reglas de juego en un sistema. Si uno se da cuenta que el que pone las reglas de juego es la industria que requiere vender los remedios para mantener a los pacientes, tratar una enfermedad es perpetuar una enfermedad. Quiero decir, es mantener un sistema. Vamos a poner el ejemplo de los bombillos. Hoy podríamos hacer bombillos que duraran 30 años. ¿Pero por qué no se hacen? Necesitamos la obsolescencia programada. Todo el sistema está basado en obsolescencia programada. Y los fármacos también. La medicina de hoy en día es obsolescencia programada. Necesitamos que el medicamento se renueve todos los días y el sistema se mantenga. Entonces nos educan a nosotros para que sostengamos el sistema. ¿Y cómo lo sostenemos? Medicando y manteniendo el sistema sostenido, pero no cambiado. Entonces coma tarde de noche que nos sostiene y yo le doy un fármaco para que se sostenga y lo tenemos en equilibrio. Usted me tiene a mí feliz y yo lo tengo a usted ahí aguantándose. Tenemos hoy, lo que te acabo de decir de diabéticos, es que esto es una barbaridad. Y los hemos creado, ¿qué? La sociedad. O sea, hoy tenemos las 10 causas primeras de muerte no existían hace 100 años, no eran las mismas. Hoy tenemos un estilo de vida que nos está haciendo esto. Y una base, vuelvo y digo, dormir. Es más, si tú empiezas a dormir bien, cambia tu forma de buscar el alimento. Claro, como es 4 caras, cada cara te mueve las otras 3. La cara del sueño, o sea, hay que moverlas todas. Y la que vuelvo al mismo más importante, en tu caso y en muchos casos, es cómo me relaciono conmigo mismo. Es cómo me hablo. Vuelvo y digo, un niño jamás dice no puedo. Un niño siempre va a decir no sé. ¿Y qué significa no sé? Voy a aprender. Cuando yo digo no sé, mi cerebro, es impresionante las áreas cerebrales que se activan. Estoy dispuesto a aprender. Cuando digo, pero es un sabio, dice todo el tiempo, no sé, no sabemos nada. Saber que no sabemos nada es una maravilla. Cuando se crean dogmas, como los dogmas religiosos, la humanidad jamás hubiera explorado el cosmos desde la religión, porque Dios lo creó y es así. Bien, está bien, estamos felices con esa idea. De pronto aparecen otros que dicen, venga, las estrellas no están pintadas en el cielo, venga, miremos qué es y vayámonos al cosmos y miremos, es no saber. ¿Qué hace que exploremos? No saber. Por eso se decía, tenemos 3 modos, modo supervivencia, modo bienestar y modo explorador. Los animales viven en esos 3 modos muy claramente, veámoslos. Un animal come y duerme y copula y entra en modo bienestar, o sea, garantiza la supervivencia, cualquiera de las 3. Comer, supervivencia, dormir, come. Y luego está en ¿qué? En modo bienestar, brinca, salta. Y apenas puede tener el modo bienestar, empieza en modo exploración, empieza a reconocer todo, a aprender, no con la realidad social. Ahí no tiene realidad social. Le da lo mismo que uno sea gordo, flaco, de color, de un color. Los animales no están viviendo la realidad social. No se sienten mejores o peores que el vecino. No se sienten más inteligentes, ni más bonitos, ni mejor. No, ellos están viviendo el modo de exploración. Y así es un niño. Hasta que lo educamos, nadie nace racista, clasista, odiando a una mujer, de un partido político, de una religión. Nada, todo eso se aprende. Es tan bonito esto, porque nosotros, a diferencia de muchos animales, por ejemplo, un ñu, yo siempre pongo este ejemplo porque es muy, pero muy válido entenderlo. Un ñu a las 4 horas corre a 100 kilómetros por hora. A las 4 horas. ¿Cuánto te demoras tú en correr siendo un humano? Tú naces con una capacidad instalada, esto es bellísimo. 250.000 millones de neuronas en todo el encéfalo, con el cerebelo, el cerebro y todo. 250.000 millones. Al cabo de 2 años has podado la mitad. Porque el cerebro no las ha usado. El cerebro dice, no es rentable. Nosotros tenemos un problema fundamental. Tenemos un cerebro muy grande para un cuerpo muy pequeño, comparativamente. Entonces, el cuerpo, y además mira lo que es un niño es súper cabezón. O sea, cuando uno nace, la cabeza es una parte y el cuerpo es 3. Cuando uno es grande, la cabeza es una parte y el cuerpo es 7. Es 1 a 3. ¿Cómo se cae un niño chiquito? Como un bombombón. La cabeza.
Eso también me pasa. Incluso el mismo feto es una cabezota y un... Claro, entonces el cuerpo no puede, yo no puedo seguir a este ritmo. Ahí tiene que comer varias veces al día. Está en otra realidad biológica. Entonces, una madre embarazada puede comer varias veces al día. Sí, es que son dos cosas distintas. Una verdad, o un deportista de alta competitividad que hace 50 kilómetros, X, tiene que comer más veces y comer de manera distinta. Que una persona que está sedentaria. Eso de 6 comidas al día, por ejemplo, se desarrolló en los años 90. ¿Qué? Ah, no, que yo siento que quemo mucha energía en el día por el trabajo. Entonces siento que tengo que comer también más. Es que yo creo que uno debe siempre regular. No hay ninguna regla fija en la alimentación, ni siquiera en el sueño por lo que estamos hablando. Uno tiene que siempre adecuarla a la persona. Como los zapatos. A mí me gusta hablar de que los zapatos. En una época había 3 tipos de zapatos, grande, mediano y chiquito. Y si uno le quedaba bien y si no era... En la Edad Media, aquí en Colombia, por eso la palabra chapinero en Bogotá significa el chapín del señorero. Es la historia. Sí, sí. Había 3 tipos de chapines, grandes, medianos y chiquitos. Y le quedaba uno o no le quedaba. Sí, los chapines, que era el tipo de zapatos esos puntudos. ¿Y qué pasa con la absorción, por ejemplo, de los alimentos? Supongamos, en el caso en que yo crea que entre más como, más voy a subir, por ejemplo, de peso. Y es todo lo contrario. Es que no es en qué más comas, sino qué comes y qué haces con el alimento. Mira, si la comida es viva, la comida te da una suficiente energía, el cuerpo la usa y fácilmente la desecha. Si la comida es muerta, que es la transformada ultraprocesada, que yo la llamo momificada, el cuerpo se demora mucho y va a tener que comer más. Es clarísimo que se come hasta un 30% más cuando se come ultraprocesado, porque es una comida que no te da la misma energía y tu cuerpo te va a decir, deme más de eso, así sea una miércoles. O sea, no tengo dólares, deme más pesos. Así valga muchísimo menos que lo otro, claro. Sí, pero si le entran $100, el cuerpo dice, listo, yo con esto me aguanto sin problema. Sería para que comparen. Y eso lo llamaban los antiguos prana. Hoy lo llaman od, orgón, chi, ki. Sí, es que es increíble todo, o sea, lo que la alimentación más natural crea ese espacio tan largo sin que te sientas... Pero mira, el ejemplo más sencillo es vas a un cine. Si tú vas a un cine y te comes unas palomitas de maíz, 2 paquetes, y tú estás llena y no puedes parar de comer. Porque les pasa porque esas moléculas, el cuerpo lo sabe, la ciencia lo sabe y la industria lo sabe. Que podemos inhibir las orexinas que nos generan sensación de saciedad. Acá podemos sentirnos repletos, pero acá no. Entonces queremos seguir comiendo. Y por eso no nos dan un paquete de maíz así. Nos dan un paquete de maíz así. Y no así, sino así. Y se compra 1 o 2. Pero es porque, obviamente, por eso digo, si uno entiende quién está moviendo los hilos de lo que está haciendo, uno juega con esas reglas o no juega. Pues si uno no entiende cómo funcionan las reglas, o sea, digamos, ¿quién paga todos los estudios científicos en medicina? ¿Quién paga todos los resultados? Los laboratorios no lo hacen. Sí, pero a través de los fármacos. Y eso que ya se han prohibido las dádivas a los médicos. A nosotros nos daban regalos, nos mandaban de viajes y todo lo que nos ofrecían. Yo fui visitadora médica, siempre trabajé con la industria farmacéutica y era concursos y el médico esto. El que más vende a más. Sí. Trabajaba con Bussier, la ranitidina. Bueno, lo que sea, no importa la marca porque es un sistema. Sí, era así. La industria farmacéutica le ha hecho mucho bien a la humanidad. Le ha salvado muchas cosas, igual que muchas cosas. El tema es cuando se hace, ¿para qué se hace? O sea, yo creo que los negocios son correctos, vender, comprar, ese es el estilo de la vida. Pero el hecho es cuando tú manipulas para que algo que no sea necesario se vuelva indispensable. Ahí es cuando no estoy de acuerdo. Porque una cosa es que crean la industria farmacéutica, si no tuviéramos opioides para el dolor, si no tuviéramos anestésicos no tuviéramos antibióticos para las infecciones. El tema es cuando tú terminas utilizando eso y no transformando el proceso. Y yo creo que la mejor medicina, de hecho los médicos, la palabra no es medio Dios, MD, sino mediador, que es educador. Nuestra función de la antigua escuela, Asclepio, toda una historia de los egipcios, de los griegos, en fin,
es que nosotros teníamos que mediar entre el hombre y su dificultad, entre el hombre y la divinidad, en esos conceptos un poco teológicos de la salud y la enfermedad. Entonces nuestra función es educar, más que formular. Bueno, esto es lo que estoy haciendo yo aquí, nos estamos educando. Y la educación siempre, hay una cosa que es clave, los hábitos de vida son 60% más eficaces que cualquier remedio en todas las enfermedades. O sea, tú no puedes tomarte una Coca-Cola, para poner el ejemplo cualquiera, y tomarte un antidiabético. Que la diferencia, sí, es el mismo principio. Bueno, ¿qué más para terminar? Por favor. Buenas noches. En la parte del muchacho que ya está madurando, ese proceso biológico del sueño, porque ahora las universidades tienen ese sistema programado de que o vas en la mañana, o vas en la tarde, o vas en la noche a estudiar. ¿Cuál es como para esa persona? Lo ideal es estudiar tarde o no. Paradójicamente, estudiar tarde o estudiar de noche al adolescente le va muy bien. Y sería ideal que no tuvieran que madrugar. Después pueden ser búhos, naturalmente, pero la gran mayoría se van a volver colibrís o tú te quedarás búho, esa es tu tradición, está bien. Y eso está bien. Y me da mucho pesar cuando uno a un búho lo obliga a... Porque lo que uno no puede hacer es que es ir contra natura. O sea, en la educación sobre todo es muy estandarizado. O sea, los chicos incluso... Pero mira, si tú cambias los horarios de entrada de los colegios, todos los horarios de las ciudades cambian. Los momentos picos de tráfico. Fíjese que lo que más congestiona, ayer, viernes, yo me moví desde el sitio donde estoy, que es el Obelisco, acá, en 25 minutos. Hoy me demoré más porque estaba más lejos. Pero a las 4 que me vine, 4 y piquito que me vine, si yo hubiera venido en el horario de las salidas de los colegios a esa hora, me hubiera demorado 1 hora y pico. Yo creo que la humanidad está aprendiendo a vivir eso. Ahí le llegaron. Ahí llegó el dormilón. Llegó el Uber. Digamos, en la recomendación así del sueño, si uno, digamos, en mi caso, que me clasifico como alondra, me levanto muy temprano. O sea, yo pongo alarma, pero yo a las 4 ya estoy despierta. ¿Para qué pones alarma? Porque trabajo, ¿no? Entonces uno cuando viene a quedar dormido. Pero empieza a quedar. Pero sí es ideal despertarse antes de la alarma. Yo creo que la alarma es buena para eso, ¿no? Para que uno lo tenga como último recurso, pero no como primera acción. Pero digamos en el alondra, sí, ¿cuál es la recomendación? Digamos, yo duermo poco, pero uno que dice, muchas personas, bueno, hay un estándar que dice 7, 8 horas, pero en teoría uno dice, bueno, dormí tal, pero no me levanté con hambre, cosas así. ¿Cómo clasificas? De todas maneras, ¿te hace falta? Bueno, uno necesita, si uno lo puede medir hay 3 formas de medir. Una es esta, que es la básica del despertarse por la mañana. Otro 2 es ver las patologías que la persona tenga, que es hipertensión, diabetes. Otra es ver el transcurso del día, si tú estás cansada y no rindes. Y la otra, que es la más útil, obviamente es hacer un estudio de sueño, se llama una polisomnografía. ¿Sirve en la polisomnografía estudiar cómo la forma de sueño que me mandaron eso, Polisomnografía, el somnograma o el himnograma, te mide las ondas cerebrales, te mide las ondas que hace tu cerebro durante el sueño. Entonces te mide si tienes sueño Yo te pregunto algo. Sí. O sea, cuando uno Ya te contesto, levanta, pero sí. No, termina, no me... Sí, no tengo prisa. Cuando uno se levanta como cansado, adolorido el cuerpo, ¿tiene que ver el colchón o es uno? Sí, porque es uno en el dedo, ay, que me duele la espalda, que me duele la cintura, será el colchón, porque yo me he puesto un colchón grande y todavía uno más duro. Americana tiene unos colchones que yo valoro. Si ese es colchón o uno. Mira, uno tiene que probar el colchón como los zapatos. La almohada otra para que uno Yo digo que eso es como los zapatos. Yo digo algo que siempre es un cuento un poco bobo, pero yo digo que las almohadas son como los zapatos y el colchón es como la ropa interior. O sea, tiene que ser muy cómodo y muy adecuado. Nadie lo va a ver, pero uno sí va a notar la diferencia por dentro. Entonces, que no, es una comparación mala, pero sirve. Una ropa interior incómoda. Entonces,
desde el punto de vista del colchón más cómodo para una persona que le duele es el colchón de zonas. Aquí te pueden explicar bien qué significa un colchón de zonas. Se llama de zonas de presión. ¿Cuál es el error fundamental? Pensar que nosotros somos tablas planas o somos balones totalmente iguales. Nosotros tenemos puntos de presión que son muy distintos. La cabeza es dura, no hueca, sino dura. El hombro es duro, la cadera es dura, las rodillas y los pies. Puede ser 3 o 5 puntos de presión. Estas zonas son distintas. Entonces, si tú tienes la misma presión aquí que aquí, no te acoge, el colchón te tiene que acoger. Hay una cosa que se llama dureza, otra que se llama firmeza. Una cosa firme no necesariamente es dura, pero una cosa firme es que sostiene algo. La mayoría de las personas confunden eso. Los colchones tienen que ser firmes, pero no duros. No sé si me diferencio. Algo firme, esto es firme. Sí, esto es menos firme. Y puede ser más duro. Esta es una silla. Y tú puedes, por ejemplo, esto es firme, pero no tiene dureza. Entonces un colchón debe tener una buena firmeza y un nivel de dureza adaptado al peso, a la talla y a la proporción. Por eso digo que es como la ropa interior. Toca, y hay que buscar el colchón que sea acomodado a ti. También a la temperatura, también, si te enfocas por dentro, yo pues digo que es como la ropa interior, es una comparación que a veces la gente me la entiende más fácil así. Cuando tú te acuestas a dormir, si estás, por ejemplo, en Cali, los colchones antiguamente eran de espuma, y los colchones de espuma calentaban muchísimo, y cuando la gente se despertaba a las 2 de la mañana porque el calor se les devolvía. Hoy los de Americanas son termorregulados, quiere decir que no van a tener esa condición. El resorte es bueno en el sentido que te permite, pero hoy hay colchones, por ejemplo, que tienen unas fibras especiales de carbón y otras de cobre que te pueden quitar cargas electrostáticas. Entonces, si tienes un sitio donde hay muchas cargas electrostáticas, te puede ayudar. Si tienen carbón, por ejemplo, a mí me gusta el de carbón. El de látex es bueno para Bogotá, pero no es, el de soya es bueno para Bogotá, que hace frío. El de látex es mejor aquí, que es más refrescante. Entonces, cada lugar y cada especial, hay que buscarlo. Esa es la ventaja de que existan opciones, que no sean el chapín que estábamos hablando. Vamos a volver a contestar la polisomnografía, ya podemos ir cerrando. La polisomnografía es un examen que te mide la función cerebral durante el sueño. Te mide los dos tipos de sueño. El sueño no REM, porque el sueño no REM tiene ondas que son sincrónicas, o sea, van juntas, armónicas, y van cada vez aumentando en la amplitud y en el tamaño. También hay un sueño que es el más importante para la memoria, que es el sueño N2, que tiene que ver con lo que se llaman usos de sueño. Y, por ejemplo, los adolescentes cuando no duermen bien no hacen buenos usos de sueño y no aprenden. Y se ha visto que problemas de aprendizaje tienen que ver con esos, y eso se puede medir, el polisomnografía te lo puede mostrar. Entonces uno sabe si está durmiendo bien o no. Luego hay otra cosa que mide es el sueño REM. El sueño REM es un sueño paradójico, es un sueño aberrante. Todo se mueve, el cerebro está casi como si estuviera despierto, pero el cuerpo está paralizado. O sea, si yo estoy durmiendo y estoy en sueño REM, estoy totalmente paralizado, excepto el músculo más importante que es el corazón y el diafragma, porque sigo respirando, pero los demás músculos están paralizados. Por eso puedo soñar y no ejecutar los sueños, no le pego. Los niños sí los ejecutan y los bebés también. O sea, los bebés sí sueñan y sí se mueven en el sueño. Porque una persona se mueve y no es Puede- recomendable eso, por eso no tengo, claro, porque se mueve y Entonces debe tener un trastorno del sueño REM, que quiere decir que no está haciendo esa parálisis adecuada. se habla del examen. Y eso, polisomnografía, eso sería ideal para hacerlo para ti. A veces el alcohol produce eso, ¿no? Bueno, pero digo, por eso digo a veces. También los soliloquios, pero eso se llama así, soliloquios, soli. Pero déjame termino de contestarte porque yo lo contesto con todo gusto, pero las respuestas completas. Y lo que tiene sentido con la polisomnografía es que también nos mide otras funciones. La actividad muscular, por eso para contestarte eso que hablársela a tu marido, no solo eléctrica, sino muscular, el movimiento de los ojos, la frecuencia cardíaca y la saturación y la frecuencia respiratoria. Porque también mide si hay apneas o hipopneas. Apneas es la pausa en la respiración y la hipopnea es unas apneas más chiquitas. Y hay una cosa que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño, que está asociado con muchos problemas de salud, hipertensión y diabetes y accidentes cerebrovasculares. Entonces, ¿qué hace la polisomnografía? Te mide tu calidad de sueño, tu cantidad, y te mide lo que está ocurriendo en tu cerebro y todo lo que acabo de decir, corazón y toda esta historia. ¿Qué te puede decir? Le falta oxígeno, poner oxígeno.
Le falta aire, porque no necesariamente es oxígeno, entonces le ponen un CPAP para que le entre. Está durmiendo y no tiene sueño REM, a veces hay que hacer fármacos o cosas. Probablemente si se mueve y tiene pesadillas y todas estas cosas, y tiene pesadillas actuadas además, es probable que tenga un trastorno, probable, porque sin el examen es como decir que puede hacer un trastorno del sueño REM. ¿Qué era la última pregunta? Pero, Los que hablan dormido. hablan dormidos, que hablan y además que uno les pregunta y contesta. Sí, de verdad. Eso ya no es. Hay que dar cuenta, más que todo, en algunos adolescentes, les preguntan. El 90% de los niños tienen soliloquios. Los niños hablan dormidos y cuentan lo que pasó en el día. Y cuando son más grandes. Espérate. Yo les contesto todo. Eso se va disminuyendo, ¿no? Pero dormir no significa que sea que uno se muera. O sea, la persona sigue viva. ¿Qué significa dormir? Significa básicamente que hay una disminución de los estímulos, sobre todo visuales, tenemos los ojos cerrados, sensoriales, pero no auditivos. Por eso es que la gente, entonces los estímulos auditivos siguen existiendo. Entonces es muy probable que ante estímulos auditivos él responda con una respuesta auditiva, o sea, sonora. Santiago, ¿qué quiere? Eso se lo pone uno con... Entonces, porque el tálamo... No, entonces depende de la... ¿Qué? Uy, no, pobres maridos ahora los van a coger aquí. Cuente dónde estuvo usted. Le recomiendo a los maridos usar un esparadrapo aquí. Que además lo recomiendo, pero para no roncar. Pero sirve para no hacer las embarradas, más bien. Pero lo que quiero decir es, los estímulos auditivos no se pierden y por eso uno se despierta. Y de hecho tiene una función evolutiva. O sea, si nosotros no podríamos cuidar a nuestras crías, es que es muy interesante por qué podemos escuchar de noche cosas. Y por eso los ruidos nos despiertan. Incluso los ruidos a los cuales nosotros hemos asociado importancia. Mi nombre y el llanto de mi hijo, por ejemplo, yo lo puedo escuchar, pero el llanto del vecino no. Porque he hecho una asociación adaptativa. Entonces nosotros tenemos que seguir teniendo la sensibilidad auditiva, aunque no tengamos la sensibilidad visual. Y otras sensibilidades. Y depende de las fases del sueño, relajamos los músculos o los paralizamos. Entonces uno puede seguir hablando, eso no es problema. Sin embargo, hay un trastorno que se llama el sonambulismo, que es un trastorno que tiene una fase hereditaria, donde las personas pueden llegar a hacer acciones como manejar. Lo único, ellos como hacen automatismo, sí, perfectamente, y pueden dejar encendida la estufa. Porque los sonámbulos, que es muy común en los niños, son sonámbulos frecuentemente, o sea, los niños pueden ser más de la mitad sonámbulos, no tan sonámbulos como ir a manejar, porque no saben manejar, pero sí sonámbulos de ir a la cama de los papás y no darse cuenta que se van. Eso es un sonambulismo, hasta cierto punto, no todos los casos. Pero se despiertan y son inconscientes y van a la cama del papá y se despiertan. ¿Qué hago aquí? ¿No? Con el paso del tiempo los adolescentes van disminuyendo y solo un porcentaje muy pequeño de la población adulta es sonámbula. Y generalmente son heredados y pueden llegar a tener comportamientos. Lo que hace el sonámbulo es simplemente que no tiene ese nivel de conciencia del yo, pero todos los automatismos los puede hacer. Cocinar, comer, hablar, sentarse en la sala, hasta copular, ahí hay toda una cantidad de... Eso se llaman trastornos del sueño. Yo he hecho varios programas en Americana sobre eso, ya son patologías. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por la oportunidad.